La historia continúa por donde terminó la primera temporada, todos los Dentry despertando en el ascensor, aunque inicialmente solo vemos a Mark, que corre como un loco hacia la sala de bienestar para encontrarse con su mujer, pero al llegar ve que la sala está vacía y la señora Casey, que también la conocemos como Gemma, no está por ningún lado. Vuelve a su puesto de trabajo y se encuentra con 3 nuevos compañeros de trabajo, a cada cual más raro que un piojo verde, aunque aquí hay uno que me llamó muchísimo la atención, el señor mayor que también se llama Mark W, pidiéndole a nuestro Mark que se llame Mark S para poder diferenciarse. Milchick recibe a Mark S en la oficina, con globos con la cara de Mark. Han pasado unos 5 meses desde que los Fury despertaron. Cobell ya no está en la empresa, sino Milchick, que es el que dirige el que está a cargo de esa planta de separados. A Cobell la despidieron por tener una extraña fijación erótica con Mark y su Fury. Además, también le presentan a Juan, una niña que trabaja como vicegerente. Mark quiere saber dónde están sus amigos, sus compañeros de trabajo, y Milchick les dice que son sus Furies quienes se negaron a trabajar más en Lumon. Solo Mark fue el que aceptó. De hecho, en el exterior, todos fueron aclamados como héroes por revelar las fallas en el programa de separación. Mark vuelve al trabajo y su compañera le acribilla preguntas sobre lo que vio en el exterior. Juan los interrumpe para la sesión del juego de la pelota, donde cada uno ha de contar algo sobre sí mismo. Cuando llega el turno de Mark, se le vienen imágenes de la señora Casey y les dice que está genial con sus 4 amiguitos nuevos que hizo hoy, aunque la vicegerente le regaña ya que ella es su jefa, no una amiga. Mark no se da por vencido, quiere encontrar a sus amigos y escribe una nota, la cual la mete en el traje de Mark V, insultando en la nota a Milchick, llamándolo Milkshake, que es como lo llama el viejito. Aunque Milchick descubre la nota y sabe que es obra de Mark S, ya que tiene su letra. Mark le pide por enésima vez que le devuelva su equipo, pero lo que consigue es que le quiten como jefe y oye, asciendan al viejito. Aquí es cuando Mark aprovecha para distraer a todo el equipo y salir corriendo al despacho de Milchick para coger el altavoz y hablar con el equipo de directivos, diciéndoles que son sus amigos y que los necesitan, ya que son los abanderados de la reforma separacional. Pero llega Milchick y, cansado de Mark, lo mete en el ascensor y se despide de él. Cuando se abre la puerta, está de nuevo en Lumon y se encuentra allí con Dylan, y también con Irving y más tarde con Helly. Todos están conmocionados por lo que vieron en el exterior. Mark se da cuenta que la junta aceptó su propuesta, ganándose así la confianza de su trabajador para que sea más obediente y puedan tenerlo bajo control. Cuando los 4 vuelven a su despacho, se lo encuentran vacío. Mark les dice que pasaron más de 5 meses desde que despertaron, que lo sustituyeron 3 trabajadores y que en el exterior son famosos. El equipo es interrumpido por la señorita Juan, que los lleva a la sala de descanso. Allí Milchick les muestra un simpático vídeo corporativo llamado Lumon te escucha, con un edificio parlante que explica cómo la rebelión de estos 4 condujo a muchas mejoras, incluyendo nuevos tipos de comida o diferentes juegos como premios. Cuando termina el vídeo, Milchick les ofrece a los 4 la oportunidad de decidir si al final del día quieren marcharse de Lumon o quieren quedarse, pero ojo, sin ninguna trampa ni historia. Dylan les pregunta a sus amigos qué es lo que vieron allí arriba, y Mark les cuenta que la señora Casey es la esposa muerta de su Fury. Helly, por su parte, mintió a sus amigos. La historia que cuenta se ve bastante rara y sospechan de ella. Cuando llegó el turno de Irving, se quedó callado y salió por patas. Dylan le siguió. Mientras tanto, Mark y Helly van de vuelta al trabajo. Mark no para de pensar en Casey, tiene que salvarla del Lumon. Y aunque Helly no crea que ellos le deban nada a sus Fury, está dispuesta a quedarse en Lumon con Mark para encontrar a la mujer de su Fury y resolver qué oculta la empresa. Por
Por otro lado, tenemos a Dylan, intenta impedir que Irving se vaya, pero Irving está roto de dolor. Era más feliz antes de saber que Bart tenía pareja, aunque Dylan le confiesa que si él se va, se pondrá triste y ya no será productivo en el trabajo. Estos son interrumpidos por Juan con órdenes de llevar a Dylan ante Milchick. Este está molesto porque aún no cambiaron el nombre de Cobble de su monitor. Cuando llega Dylan, le revela el nombre de su esposa, Gretchen, y le muestra un boceto de otra de las mejoras de la empresa, una suite para que vengan a Lumon los familiares de los Fury a verles a ellos, aunque le dice que esto es un secreto y que no se lo puede decir a sus compañeros. Por último, Milchick regaña a Juan por jugar en el ordenador y le da un juego antiguo de aritos. Bueno, yo creo que todo el mundo hemos jugado a un juego de estos alguna vez, bueno, aunque no con todo el jepeto de Kier. Mientras tanto, nuestros 4 protagonistas deciden quedarse en Lumon, incluido Irving. Juntos se sientan y se ponen a refinar datos como locos. El episodio acaba con Mark mostrándonos en su monitor a Gemma, con los mismos contenedores en la parte inferior, la barra de progreso y con el nombre del archivo, Cold Harbor, dándonos a entender que Mark puede estar trabajando en el archivo de Gemma. Si creemos que están refinando los datos del chip de separación al clasificar las emociones humanas en función de los 4 temperamentos de Kier, los trabajadores estarían realizando un aprendizaje automático para así garantizar que los chips hagan que los humanos sean más maleables y dóciles. Mark está trabajando específicamente en el archivo de Gemma, porque la conoce mejor que nadie. Además, recordar una cosa, y es que Gemma en la primera temporada fue enviada a la sala de pruebas, porque mostró emociones humanas, lo que la convirtió en una empleada, bueno, pues menos ideal. Y respecto al significado del nombre del archivo de Gemma, Cold Harbor, no se sabe en realidad, pero podría tener algo que ver con la tecnología criogénica. Después del accidente de Gemma, puede que la tengan en coma o en algún tipo de tanque criogénico o algo así. O bueno, podría significar algo mucho más simple, como que trabajan en un programa para que los Dentry sean mucho más fríos, siendo incapaces de tener emociones más complejas, convirtiéndolos en trabajadores ideales. La historia continúa retrocediendo al momento en el que Milchick desactivó la contingencia de horas extra y los Dentry volvieron a ser sus Fury, donde tenemos a Mark que tras acabar la fiesta de la lectura habla con su hermana y cuñado. Piensan que ella está viva se refiere a su sobrinita Eleanor, aunque en el fondo creen que se refiere a Gemma, ya que Mark tenía en su mano la foto de bodas. Y por otro lado tenemos a Elena, la cual se lleva una gran humillación por parte de su padre. Tras esto, el nuevo jefe de seguridad, Drummond, le dice a la joven que han de saber qué dijeron los Dentrys y a quiénes. Inmediatamente, ella se dirige a Milchick para que lo averigüe, mientras que este, pues estaba observando cómo el Fury de Dylan se estaba marchando de la empresa con una herida en la cabeza. Mientras que por otro lado, Elena se reúne con Cobble para agradecerle su ayuda por haber evitado un desastre mayor. Le ofrece un ascenso en el Consejo Consultivo, una nueva iniciativa para que Cobble esté al frente. Pero ella quiere seguir siendo la jefa de la planta separada, pero ese puesto acaba de ser tomado por Milchick. Cobble sabe que se la quieren quitar de en medio porque le temen, aunque Elena se lo niega, y Cobble, pues parece ser que va a pensar la oferta. Mientras que ella se la piensa, Elena se pone a grabar un vídeo disculpándose por la tontería que dijo en la fiesta, diciendo que había mezclado alcohol con fármacos y que intentó gastar una broma que no se entendió del todo bien. Por otro lado, tenemos a Milchick que visita a los 3 empleados de Macrodatos. El primero fue a Irving, que tras descubrir que no habló aparentemente con nadie, lo despidió de Lumon, y con Dylan hizo lo mismo. Mientras Mark aún seguía discutiendo con su hermana y cuñado, llegó el jefe de la planta separada, Milchick,
el cual les explica a los tres en qué consiste la contingencia de horas extra. Es la salvaguarda de la planta separada, para cuando han de acceder a un Dentry que está en el exterior de la empresa. También le aclara el tiempo de horas extra que estuvieron durante toda esa noche. Fueron 39 minutos. Devon quiere contarle a Milchick, pues lo que su hermano le dijo en ese tiempo, y este le dice que lo haga sin problemas, que no tendrán ningún castigo. Aunque Devon al final lo que hace es pedirle explicaciones por las acciones tan extrañas de Cobble. Milchick les promete que la principal queja del Dentry de Mark era Cobble y que ella ya no estará allí. Esta decisión la han tomado, para convencer a Mark de su vuelta, ya que parece ser que es su principal prioridad. Milchick al despedirse le dice claramente que lo verá el lunes que viene. Por alguna razón, Mark está recibiendo un trato muy diferente al del resto del equipo de Macrodatos. Se entiende que es por esa gran prioridad que tienen con él. Mientras tanto, Elena, que aún sigue en Lumon, mira vídeos de la cámara de seguridad de las interacciones entre Hale y con Mark, incluido su beso, rebobinándolo una y otra vez con una extraña expresión en su mirada. Al día siguiente, Dylan va a una entrevista de trabajo. Todo iba bien hasta que su nuevo posible jefe se entera que es un separado, aunque las cosas se le complican mucho más a Dylan cuando su mujer Gretchen le llama para que le informe sobre la entrevista. Parece ser que estos dos no están pasando por un buen momento. Por otro lado, Mark queda con su hermana Devon para decirle que va a dejar Lumon, pero ella sospecha de la conducta de Milchick y además cree que Gemma pudiese estar viva. Pero esto pone de una mala hostia a Mark, porque es imposible que esté viva su mujer, ya que él identificó su cadáver. Esto hace que se vaya furioso del restaurante. Aquí descubrimos que esta conversación está siendo escuchada por el nuevo jefe de seguridad, Drummond. A la noche tenemos a Irving, que va a una cabina de teléfono para llamar a alguien, dejándole en el contestador que su Dentry recibió el mensaje. Pero Irving no estaba solo, estaba siendo vigilado por un fiel amigo, Bart, desde su coche. Mientras tanto, Mark recibe la visita de Milchick para convencerle de que vuelva a Lumon, además de una elegante canasta de piñas. La compañía le ofrece un aumento del 20% y una investigación completa sobre las reclamaciones de su Dentry. También menciona el tema de Gemma, recordándonos que Mark eligió hacerse la separación debido al dolor tan grande que sentía tras perderla, explicándole que su Dentry ahora está súper feliz e incluso ha encontrado el amor. ¿Por qué Mark querría quitárselo? Este fue el punto de inflexión para que Mark decidiese volver a Lumon. A la mañana siguiente, mientras que Mark aparcaba su coche en el parking, Elena lo observa desde lo alto del edificio, donde está reunida con Milchick, Drummond y Natalia. Milchick revela que ha movido algunos hilos para traer a los reemplazos del equipo de refinamiento de Macrodatos, los tíos estos raros que vimos en el capítulo anterior, un extranjero y 2 descartes de la 5X. Aquí se descubre que todo esto lo hizo Milchick en tan solo 48 horas y no en 5 meses como le hizo creer a Mark. Además, Elena recalca que la prioridad ahora mismo es que Mark siga trabajando en Macrodatos hasta que complete el Cold Harbor. Es por eso por lo que la Junta, tras haber escuchado esa propuesta de Mark en el episodio anterior, decidió darle lo que pidió, incluida Hale, ya que no va a trabajar en ese archivo si no está todo su equipo. Así que Milchick hace la ronda de disculpas para que tanto Dylan como Irving vuelvan a Macrodatos, mientras que el nuevo equipo es rápidamente despedido para gran disgusto del pobre viejito. Tanto Irving como Dylan fichan y por último vemos a Elena poniéndose su tarjetita de Lumon y bajando en el ascensor hasta la planta separada. Pero oye, ¿es Elena o es Hale quien baja?
A la noche, Mark vuelve a casa al final de otro día de trabajo más, y para su sorpresa se encuentra con Cobble. Él está bastante cabreado con ella mientras se pone a hacerle preguntas, de las cuales Cobble no contesta ninguna, solo expresa sorpresa al ver que Lumon lo haya convencido de quedarse. Mark no le deja irse, le exige que le diga lo que sabe de Gemma. Cobble por un momento duda, hasta que toca el claxon y pisa el acelerador a fondo, gritando furiosamente y casi atropellando a Mark en su huida. La historia continúa con Cobble. Descubrimos que rechazó la oferta de Elena y se fue con todas sus pertenencias en su coche. La vemos en mitad de una carretera donde parece ser que no hay nada más allá que el propio pueblo. Ya son muchas pistas las que nos hacen pensar que el pueblo como tal no existe y que todo fuera una especie de simulación, ya que Cobble se encontraba en una ubicación que no existe en la vida real, y esas autopistas infinitas sin gasolineras dan la sensación que están creadas para cansar a un personaje que intente huir, haciendo que termine volviendo al pueblo. Cobble regresa a Lumon y se encuentra con Elena en los aparcamientos, y le exige dos cositas. La primera, volver a ser la jefa de la planta separada, y la segunda, la expulsión de Milchick. Elena se niega, aunque le da la opción de consultarlo con la junta, aunque cuando se pusieron en marcha, al mirar al chofer de Elena, parece ser que sintió que estaba en peligro y salió por patas. Supongo que Cobble vio que no la iban a llevar con la junta, sino que le iban a meter un par de tiros. Aunque si finalmente todo esto fuese una simulación, me da a mí que Cobble no va a tener ningún lugar donde esconderse y acabará regresando a Lumon. Por otro lado, tenemos a Mark. Sabe que no hay forma de averiguar sobre Gemma desde el exterior, ya que Lumon es demasiado cuidadoso con la seguridad, y aunque intenta ponerse en contacto con su Dentry, es imposible. De hecho, su Dentry está dispuesto a encontrar a la esposa de su Fury, y junto con Elena van al departamento de las cabras porque creen que podrían tenerla allí retenida. Este es el departamento de mamíferos. Cuando llegaron allí se metieron por un pasillo de cabras hasta llegar a un enorme pasto artificial, donde hay un separado disfrazado de macho cabrío y diferentes granjeros, todos con muy malas pintas, bastante marroneros. Y aunque la jefa del departamento intenta expulsarlos, preguntan por Gemma, pero bueno, parece ser que nadie sabe nada. La jefa, antes de que estos se fueran, les pidió que les enseñara su barriga, ya que hay un rumor por la planta separada sobre que los integrantes de Macrodatos tienen en su barriga una bolsa donde guardan sus larvas. Pero bueno, ellos la enseñaron y vimos que era mentira. Aunque en realidad yo pienso que esta escena se hizo para que los espectadores desechasen la teoría de la clonación, para que viésemos que los Dentrys tienen ombligos, ya que, bueno, pues si fueran clones creados de forma artificial, carecerían de ello. Aunque siendo sinceros, yo personalmente aún no descarto que haya algún tipo de relación con la clonación, aunque lo haya descartado el propio actor que hace de Mark, Adam Scott. Pienso que en realidad Lumon está clonando personas, o simplemente que esté clonando a Kier con su ADN, pero bueno, por ahí tienen que ir los tiros. Respecto al tema de las cabras, no resuelven prácticamente nada, pero he de decir que según la Biblia, la cabra simboliza la rebelión y la desobediencia. Si pensamos que Lumon se dedica a crear trabajadores que no cuestionen a sus jefes, pueden que en mamíferos estén probando formas de perfeccionar el programa para que los humanos sean mucho más dóciles, usando a las cabras como conejillos de India, para que más tarde, bueno, pues puedan usarlo con humanos. También escuchamos cómo en ese departamento de mamíferos alguien dice que las cabras aún no están listas.
Parece ser que van a sacrificarlas o algo así, o lo mismo puede tener relación con el programa de Cold Harbor. Y respecto al tipo este que estaba disfrazado de un macho cabrío, suponemos que actúa como el líder de las cabritas, al que todas tienen que obedecerle. En el argot del mundo laboral, las cabras serían los empleados y el tipo disfrazado, el jefe. Por otro lado, tenemos al Dentry de Irving, que ha dibujado el pasillo del cual tiene obsesionado a su Fury y decide ir a buscar el lugar. Va a óptica y diseño y se encuentra Felicia. Juntos se ponen súper nostálgicos al recordar a Bart, cuando este le enseña unos dibujitos de su amorcito. La señora ve el dibujo del pasillo, revelándonos que es la sala de exportación donde envían cargamentos, aunque actualmente no lo hacen ellos, sino un señor. Mientras tanto, tenemos a Dylan, que sigue obsesionado con ser ese excepcional trabajador, y como premio, Juan le ha traído a la mujer de su Fury. Durante 18 minutitos se ponen a charlar y descubrimos que realmente, la mujer de su Fury con su Fury tienen una relación sentimental normal, solo que su Fury es un incompetente que no sabe mantener trabajos y que solo sirve para ser un separado. Por último, volvemos con el Fury de Mark. Su última gran idea es la de grabar un mensaje en sus globos oculares usando una lámpara de alta potencia y esperar a que su Dentry lo vea. Para hacer esto se había ido a una zona remota del misterioso pueblo y casualmente Ragavi, la doctora de las separaciones, lo encontró. Esta le dijo que ponerse en contacto con su Dentry era inútil, porque el interruptor del ascensor borra todo lo que venga del mundo exterior, y que la única forma de encontrar a Gemma y acabar con Lumon era la reintegración. Mark se niega porque Petey acabó doblándola, pero la doctora le dice que hicieron grandes avances y que ahora está todo mucho más controlado. Aquí es cuando Mark no se lo piensa dos veces y accede. El episodio termina con Mark reintegrando ambas conciencias y desdoblándose entre su Fury y su Dentry, haciendo que su Fury recuerde hasta el primer día de su Dentry, cuando apareció inconsciente en la mesa de Lumon y que fue el propio Petey quien le hizo la encuesta de introducción. La historia continúa con Irving B, despertando en algún lugar helado donde está todo nevado y hace muchísimo frío. Poco a poco se encuentra con sus tres amigos, donde nos confirman que son sus Dentry. Mientras que se preguntan si pudieron conseguir salir al mundo exterior, encuentran una tele con un vídeo. En él ven que es un vídeo de Milchick dándole la bienvenida al primer retiro temporal para el buen rollo ocupacional, para que sus Dentry, puedan visitar el mundo exterior. Pasarán 2 días en el Bosque Nacional de Dieter Egan, un viejo integrante de la familia Egan que más tarde descubriremos quién es, y ojo, del cual Kier creó un cuarto apéndice, tan sagrado que está prohibido en la planta separada. Los refinadores tienen la tarea de encontrar la cueva del corte, donde Kier llegó a controlar por primera vez los 4 temperamentos. Milchick además les dice que tendrán ayuda para encontrar dicha cueva, y la ayuda son unos NPC de los 4 refinadores guiándoles hacia el camino. Estas personas, ya se descartó que fuesen clones de sí mismos, por lo que podría ser algún tipo de hologramas o que Lumon estuvieran trabajando en humanos sintéticos, con el fin de reemplazar a los humanos el día de mañana. Tras seguir las pistas de estos NPC, llegan a una cueva donde encuentran el libro del cuarto apéndice. Tras leer el primer capítulo del libro, nos desvelan quién era Dieter Egan, un hermano gemelo de Kier. De jovenzuelos, Dieter le pidió a su hermano Kier que se fuera con él al bosque a vivir como mendigos, y como le quería mucho, terminó aceptando y se fueron los dos juntitos para allá, hasta que llegaron al abismo de la aflicción.
Los refinadores están flipando tras leer este gran descubrimiento, y mientras que Mar y Helly cuchicheaban, Irving no se fía de ella, sabe que oculta algo, ya que no tiene sentido lo que supuestamente vio fuera durante la contingencia de horas extra. Los refinadores continuaron caminando hasta que llegaron a un río, donde ven el cuerpo inerte de una foca. Al continuar en su búsqueda, terminan llegando al abismo de aflicción, donde los 4 NPC les observan desde arriba. Además, Milchick aparece en escena, les explica que están en tierra sagrada y que esos NPC de sí mismos simulan al gemelo que tuvo Kier en su travesía. Milchick les lleva a un claro donde tienen instaladas tiendas de campaña y una fogata para alimentar a sus trabajadores, de la cual se encarga la señorita Juanita. Mientras que todos se instalan, Helly visita la tienda de Irving y este aprovecha para decirle que le cuente la verdad, qué fue lo que vio en el exterior. Aunque bueno, Helly sigue sin revelar una puta mierda. Tras la cena, Milchick recita algunas frases del libro continuando la historia de los hermanos Egan. Estos cuando pensaban que iban a morir en el bosque. Kier quiso regresar a casa a trabajar en el molino de éter, mientras que su hermano quería vivir sin trabajar. Y entre eso y que parece ser que se masturbó en mitad de la naturaleza, deshonró al linaje de su familia Egan, lo que fue castigado. Dieter se lamentaba, y mientras que sufría una especie de transformación asquerosa, terminó agonizando, lo que hizo que Kier lo llevase a la cascada para ahogarlo. El libro parece demonizar al hermano de Kier por su falta de compromiso con su trabajo y con la falta de respeto a su familia. A diferencia de él, Kier aprende a domar uno de sus temperamentos, el de la aflicción, porque no es como su hermano. Aquí se le apareció una novia cadáver muy pequeñita para decirle que eso fue obra suya, que ahora ya no es hermano de nadie, solo la furcia del caos. Irving pregunta si Dieter murió de esa manera, pero Milchick jura que cada palabra es verdad. Esto hace que Helly y Mark se rían y se mofen de toda la historia que acaban de escuchar, lo que hace que Milchick se cabree muchísimo y haga que Juanita tire al fuego todas las nubes que se iban a comer. Irving es el único que no se ríe, le parece una gran ofensa lo que están haciendo a la pareja y empieza a preguntarle a Helly por el tal jardinero nocturno que vio, pero todos le cortan en seco, incluso le dice a Mark que deje de hacerle ojitos a Helly mientras que la mujer de su fueri puede que esté pudriéndose en algún lugar. Pero Helly le ataca con dureza al bueno de Irving, diciéndole que lo único que le pasa es que ahora está solo porque no volverá a ver a Bart, lo que hace que Irving salga por patas del claro, adentrándose en el bosque en busca de Milchick. Mientras tanto, Mark visita a Helly a su tienda y bromean un poco. Y bueno, como dice el refrán, entre risa y risa te ponen 4 y no te avisa, por lo que terminaron haciendo el delicioso. Al acabar, Helly le confiesa que se avergonzó de cómo era su fueri. Mark le preguntó quién es ella en realidad, pero bueno, al final le dijo que tampoco le importa mucho quién sea, solo le importa quién está ahí con él. Aunque de pronto la cara de Helly se transformó en la de Gemma y vuelve de nuevo a la de Helly. Parece ser un efecto secundario de la reintegración de Mark. El cerebro de Mark está procesando gradualmente esta reintegración y le llevará algún tiempo entender al 100% la superposición entre sus recuerdos del Dentry y del Fueri. Pensar que ambos Mark están enamorados, uno de Helly y otro de Gemma. El nexo en común es el amor. De ahí a que Mark, al sentir esa emoción, se superpongan las dos mujeres de las cuales está enamorado. Este solapamiento está representado como la reintegración de esa fusión de las dos personas de Mark, haciéndole experimentar los mismos sentimientos hacia Helly que hacia Gemma. Por otro lado, tenemos a Irving que pierde el fuego en mitad de la noche,
y al quedarse a oscuras decide descansar. Aquí tiene una terrible pesadilla, donde ve los 4 escritorios en mitad del bosque y se sienta a refinar datos. Primero se le aparece Bart sonriéndole y después la enana esta novia cadáver de Kier. A medida que los números se convierten en letras en su propia pantalla, Irving se despierta y ya está amaneciendo. Mientras tanto, en el campamento ha desaparecido Helly y a Irving no lo encuentran por ningún lado. Al llegar Milchick se van todos juntos a buscarles. Helly se encuentra en la cascada y es sorprendida por Irving. Él sabe que ella no es Helly sino su Fury, ya que las palabras que le dijo anoche fueron demasiado crueles, y Helly no es así, por lo que le pregunta varias veces por su identidad, y el cómo es que tiene tanto poder para mandar a su Fury a la planta separada. Aquí es cuando deduce que es una Egan. Gracias a la pesadilla que tuvo, al refinar esos datos pudo comprender la conexión de Helly con la empresa. Ella solo le dice que lo siente, mientras que empiezan a forcejear. Con los gritos llegan los 3. Irving le grita a Milchick que devuelva a Helly, que ella no es ella, sino su Fury. De hecho, amenaza con matarla si no lo hace. Incluso le dice a todos que ella es una Egan. Aquí es cuando el teatrillo de Elena queda al descubierto, ya no puede hacerse pasar más por su Dentry, y es ella misma quien ordena a Milchick que lo haga. Es cuando este saca el walkie y ordena desactivar el bloqueo de Glasgow, donde escuchamos el sonido del ascensor, que hace que Elena pase a ser Helly instantáneamente. Este bloqueo de Glasgow es una de las muchas funciones que tiene el chip implantado del separado, para suspender o manipular ciertos aspectos de los recuerdos y la consciencia. Glasgow aparentemente crea un bloqueo en el chip de un separado que permite al Fury seguir igual incluso después de entrar en Lumon, haciendo que en este caso Elena no pueda pasar a Helly. Y como ya habéis visto por aquí, iremos viendo muchas más funciones instaladas en el chip a lo largo de la temporada. Irving saca a una Helly confundida del agua, se disculpa y le abraza, pero Milchick lo despide por el intento de asesinato en la poza de aflicción. Además, le ordena ir al bosque y le informa que todas las pruebas de su tiempo en Lumon serán destruidas, como si Irving nunca hubiese existido en la empresa. Finalmente, le dice que la misericordia de Kier te siga hasta la oscuridad eterna. La historia continúa en la planta separada, donde nos presentan a ese señor que dijo Felicia que llevaba a exportaciones el material. En óptica y diseño le entregan unas herramientas quirúrgicas, incluso parecen herramientas odontológicas. Tras cogerlas, el señor se larga al ascensor del pasillo oscuro, donde se llevaron a la señorita Casey, y el lugar que está obsesionado el Fury de Irving. Tras ver los materiales que llevan, puede que sea la sala secreta donde operan, modifican a los separados. Igual están experimentando con tratamientos bucodentales o incluso colocarles el chip bajo alguna muela en vez de tenerles que abrirle el cráneo. Por otro lado, en el exterior, Mark está medicándose tras la primera sesión de su reintegración. Aquí descubrimos que el retiro que hicieron fue en un lugar real, en el pueblo, y además todos los Fueris sabían que iban a hacer esa actividad, aunque Lumon no le contó lo que pasó en realidad. Además, Mark mantiene en secreto lo de su reintegración, y aunque Ragavi quiere hacer las sesiones poco a poco por miedo a que Lumon se entere, Mark quiere hacerlo cuanto antes. Mientras tanto, Elena se reúne con Drummond y Natalie, tras casi doblarla en el retiro. Quiere contarle a su padre lo ocurrido, pero ellos prefieren ahorrárselo. Y aunque Elena está bastante jodida, Drummond lo tiene claro. El proyecto Cold Harbor está al 81% y hay que volver a la normalidad cuanto antes. Así que él le dice a Elena que mande adentro a Helly, ya que Mark no lo va a terminar si no está ella.
Elena le dice que los Dentris son animales que intentaron acabar con ella hasta 2 veces, pero al enterarse que es su padre quien ordena que vuelva a la planta separada como Heli, ella pues se calla y obedece. Así que se monta en el ascensor y baja como Heli. Lo primero que vio fue a Juanita, lo que hizo que la dejase en shock. Juanita la lleva hasta la oficina de Milchick junto con Dylan y Mark. Están bastante cabreados y con muchas preguntas. No saben dónde está Irving ni por qué quiso ventilarse a Heli, ni mucho menos que Heli fuese Elena Egan y les estuviese espiando. Están en modo paranoico y no atienden a las explicaciones de Milchick, aunque finalmente consigue explicarles que Elena estaba haciendo una investigación. Irving la pilló de marrona y como no entendía lo que estaba pasando, intentó ahogarla y tras esa conducta tan horrible, pues tuvieron que despedirlo. Y aunque Dylan piensa que lo han matado en realidad, le dice que su Fury está de crucero tan feliz y que todo el asunto de la investigación de Elena pues era como el programa del jefe infiltrado, ya que lo hacía en sus años Kier en sus fábricas de éter, y ella pues sigue haciendo lo mismo, tradición familiar, la de infiltrarse entre sus trabajadores y ser uno más de ellos para conocer sus quejas. Tras calmarse la cosa un poquillo, Milchick los lleva a Macrodatos, donde solo hay 3 escritorios, y en la foto grupal eliminaron a Irving. Dylan sigue protestando hasta que le pide a Milchick poder celebrar el funeral del Dentri de Irving, el cual acepta. Aquí Mark comienza a toser, recordándonos a todos los efectos de Pity. Al irse al baño, Heli lo sigue, intenta hablar con él, pero le culpa a ella por lo que hizo Elena. Y aunque ella se intenta explicar, Mark pasa de ella. Mientras tanto, por otro lado, Milchick está imprimiendo los carteles para la celebración del funeral de Irving, donde tenemos a una Juanita muy perturbadora, que da mucho más miedo que el propio Milchick, cuando le dice a no deberías dejar que tengan funeral, los hace sentirse como personas. Además, le recuerda a su jefe que hoy tiene su primera evaluación como jefe de la planta separada. Parece ser que Milchick va a tener que cuidarse sus espaldas de Juanita. Finalmente, el equipo se reúne con Milchick para el funeral de Irving, donde ellos tienen unas palabritas para él, y luego llegan los aperitivos, ojo, con una sandía con la cara de Irving tallada. Tras un ratillo, Mark decide irse a trabajar, pero Dylan se molesta y le pregunta a que si ya le contó a Heli que la señorita Casey es su mujer, lo que hace que le vuelva a recriminar a Heli que por su culpa en Lumon saben todo lo que hicieron para encontrar a Gemma, aunque Heli vuelva a decirle que confíe en ella. Por otro lado, Milchick, antes de su evaluación, habla con Natalie sobre los cuadros de Kier negro que recibió anteriormente y los que parece ser que no les hicieron mucha gracia. Le pregunta a ella que cómo se sintió al recibirlos, aunque ella prácticamente no le dice nada. Juntos van a la sala de juntas y Drummond le hace la evaluación. Al principio le dice cosas bastante buenas, pero luego le suelta que recibió 3 quejas, entre ellas que elige palabras muy cultas, o que organizó el retiro que provocó el despido de un trabajador y la exposición de la identidad de Elena. Aquí le advierte que no puede seguir cagándola, que cuando Cold Harbor se complete, marcará un hito histórico, así que le ordena a Milchick que deje de hacer tonterías y que trate a los separados como lo que son. Mientras tanto, Dylan está solo en el funeral y tras mirar el cuadro de la sala se da cuenta que pone aguanta, las últimas palabras que le dijo Irving. Ahí encuentra una nota indicándole cómo encontrar el famoso pasillo negro del ascensor. Mientras tanto, Mark, por otro lado, empieza a tener bastantes dolores de cabeza y decide irse a casa 6 minutos antes, aunque Milchick lo pilla de marrona, para decirle que espera que los próximos días que tienen por delante sean bastante productivos,
Además, que medio le amenaza con que sabe que se acostó con Elena en el retiro. En el exterior, Natalie le propuso al cuñado de Mark trabajar para Lumon creando un libro de autoayuda para los Dentry, y tras escribir sus primeras páginas, Devon piensa que su marido es un vendido, ya que está escribiendo todo lo opuesto a lo que escribió en un principio. Por otro lado, tenemos al Fury de Irving, que vuelve a hablar con alguien por la cabina telefónica, aunque parece que Ragavi está descartada. Creo que Irving pertenece a una especie de grupo militar que pretenden derrocar a Lumon, ya que Irving en su pasado fue militar, y parece ser que conoce muchas cositas de Lumon. Cuando estaba informándole sobre su despido a ese misterioso desconocido, vio de nuevo a Bart. Cree que trabaja para Lumon, pero el señor solo le dice que lo seguía porque estuvo tocando a su puerta en la noche. Bart sabe que es un separado y que era su Dentry. También le cuenta que él era otro separado, pero lo despidieron por tener un tonteo erótico no autorizado con un compañero. Así que piensa que fue con el Dentry de Irving. Al menos eso es lo que piensa Fields, su marido. Incluso, pues invita a Irving a cenar con ellos en casa. Mientras tanto, Mark llega a su casita y se encuentra a la doctora registrando las cosas de Gemma, ya que necesita estímulos para las sesiones. Mark teme porque le estén haciendo daño a su mujer, pero aquí Ragavi le dice que ella no tiene ni puta idea. Es aquí cuando Mark comienza a escuchar la voz de su mujer, de la señorita Casey de Gemma. Sus realidades comienzan a chocar hasta que se encuentra en un pasillo nunca antes visto. Al salir de allí, aparecen los pasillos de Lumon, también desconocidos para el Fury de Mark, mientras sigue escuchando frases de su mujer, que le decía al Dentry de Mark sobre su Fury. El episodio finaliza con Mark encontrándose de lleno con la señorita Casey, con Gemma, con su mujer, y aunque parece ser que es un recuerdo de su Dentry, es la primera vez que Mark ve a su esposa desde que supuestamente falleció. Segundos después, todo se desvanece y Mark vuelve a casa. La historia continúa con Mark, que está flipando tras haber visto a su mujer fallecida en los pasillos de Lumon, aunque según él, no parecía ella. Ragavi le dice que aunque no lo parezca, su mujer Gemma sigue estando dentro de ella y que cuando consiga sacarla, serán felices juntos. Me da a mí que las intenciones de la doctora no son nada buenas, parece que está experimentando con Mark. No sé si es una infiltrada de Lumon o si está trabajando para la competencia, pero lo que tengo claro es que parece usar a este tipo de personas como Pity o Mark para probar esos fármacos con los separados. Mientras tanto, en Lumon, Dylan le cuenta a sus compañeros sobre esa planta inferior que tienen en secreto, la cual se llega mediante el famoso ascensor del pasillo oscuro. Les comenta la nota de Irving y Helly decide ir a buscarla, aunque Mark, al abrir el frigorífico, comienza a tener flashes de sus dos realidades chocando entre sí. Incluso ve a Helly en su propia cocina. Busca un hueco para hablar con Helly, ya que se siente un poco afectado por las amenazas de Milchick cuando le amedrentó en el ascensor, así que le cuenta a la chica que tuvo sexo con su Fury. La joven no puede procesarlo, aunque tras un tiempo reflexionándolo, entiende que la culpable de todo este mal rollo es su Fury y no Mark, que al final es otra víctima. Ella también quiere sentir lo que es el amor, así que lo habla con Mark para poder hacer el delicioso, y como dos adolescentes buscando un picadero, terminan en una oficina bajo unos plásticos. Cuando acaban, vuelven al curro, pero Mark comienza a sangrar por la nariz. Juanita llega para revisarlo, incluso le pregunta si está teniendo alucinaciones y demás, lo que hace que Mark le mienta de mala manera. Mark comienza de nuevo a tener ese choque de realidades, apareciendo en su sótano donde Mark le dice a Ragavi que estaba en Lumon. Se ve que estaba haciendo una nueva sesión de reintegración
y ahora los recuerdos de Mark son muy cercanos en el tiempo. La doctora necesita acelerar el proceso y quiere inundarle el chip con un fármaco, pero Mark se niega, está nervioso y tiene mucha hambre debido al cansancio y el estrés sufrido. Así que se va a un restaurante chino a comer y allí se encuentra con Elena. Parece que le estaba espiando. Se sienta junto a él y se alegra de conocerle oficialmente. Le piropea por lo gran trabajador que es y se disculpa por lo sucedido con las horas extras de contingencia. Y aunque parezca raro, empezaron como a tontear, hasta que Elena se lamenta por lo de su mujer, incluso le recalca lo del accidente del coche, cosa que hace que Mark se ponga serio y decida irse. Al fin y al cabo sabe que Elena y los Sigan tienen a su mujer retenida en algún lugar. Y bueno, respecto a lo que pretende Elena, tengo dos teorías. La primera es que está intentando crear algún tipo de vínculo afectivo con él, como ya lo hizo en su día Cobble. Y la segunda sería el de tenerlo controlado para la culminación del proyecto Cold Harbor. Mientras tanto en Lumon, Milchick se pone un poco serio con Juanita, ya que sabe que fue ella quien se quejó de él en la junta directiva, y en cierto modo le amenaza con que esté tranquilita, ya que no aprobará la beca si él no la considera apta para el Wintertide. Incluso le dice que deje esa actitud infantil. De hecho, más tarde le vemos frente al espejo entrenando cómo ser más duro con sus palabras, dejándolo en un simple madura. Así que ya se desveló que Juanita es simplemente una niña, que parece ser que está adoctrinada con el culto de Kier, algo muy similar a la infancia que tuvo Cobble. Supongo que esta pasaría por las mismas prácticas que está pasando Juanita en la actualidad, y Wintertide tiene pinta de que podría ser algún tipo de institución para personas especiales. Por otro lado tenemos a Dylan. También pasa un poquito de más tiempo con la mujer de su Fury, Gretchen, en la suite de visitas. Ella está preocupada por si el Fury de Dylan no es feliz, pero su Dentry le dice que él sí lo es y que ojalá pudiera pasar mucho más tiempo con ella. De hecho, terminan dándose un abrazo y, ojo, también un beso. Aunque luego en el exterior, Gretchen le oculta a Dylan que hoy no vio a su Dentry, que le cancelaron la visita. Parece que se está enamorando de él. Mientras tanto, Irving va a la cena organizada por Bart y allí conoce a su esposo Phil. Y ojo, porque tras haber cambiado de actor para el personaje de Fields, ahora, viendo a John Noble, sí que podría ser el señor misterioso de la sala de exportaciones. Fields parece tratar con mucha naturalidad que los Dentrys de ambos tuvieron un romance. En la cena hablan de diferentes cosas, como de los activistas de Mente Unida o de cómo Bart acabó en Lumon. Y es que resulta que el hombre de joven, pues bueno, era un golfete y sabe que no irá al cielo. Y al conocer a un pastor, oyeron en la misa que el alma de un Dentry se juzga independientemente de la de su Fury. Y como Fields no querría estar en el cielo solo, pues Bart terminó haciéndose la separación para cuando mueran estar en el cielo con su Dentry. También Fields provoca un momento muy tenso cuando le pregunta a los amigos si sus Dentrys hicieron el delicioso sin protección. Y por último, descubrimos que el episodio se llama Tila porque es el apodo que se pusieron la pareja hace más de 10 años, aunque todo da un giro de 180 grados cuando Fields le corrige a su marido, diciéndole que no fueron 10, sino 20 años, ya que estaban de copas con su compañero de Lumon. Y es bastante raro porque tan solo hace 12 añitos desde que se hacen las separaciones. Parece ser que Bart tiene lazos estrechos con Lumon o incluso sigue trabajando con ellos. La cena termina y Bart se disculpa con Irving por el tema de su marido. Y además, bueno, pues vuelven a quedar para otro día. Aunque en la última escena de Bart le vemos con un semblante bastante turbio. ¿Qué ocultará este tipo? Por otro lado tenemos a Drummond,
que está investigando la casa de Irving, donde encuentra mapas de la ciudad de Kier y detalles de muchos miembros separados, y especialmente me llamó la atención de uno, Doug Coleman, que tuvo un accidente de coche en 2007. ¿Pudo que provocase el accidente de Gemma? ¿O puede que se encuentre en esa planta inferior del Lumon, posiblemente con ella? Por cierto, algo muy curioso es que Drummond tiene tatuado en su mano Frolic, uno de los temperamentos de Kier. Mientras tanto, Mark llega a casa y le dice a Ragavi que le haga la intervención. Una vez que le inunda el chip, es casi automático. Se produce dicha aceleración de la reintegración, y aunque no debe moverse, llaman a su puerta, es su hermana, y él se mueve y le abre. Pero lo que digo yo, ¿por qué nadie obedece los consejos de la única persona que entiende de las reintegraciones? Devon está bastante pesada con querer ayudar a su hermano, pero Mark está sufriendo fuertes dolores de cabeza, y al escuchar a su hermana pues se le intensifica un poquitillo. Se da cuenta de que no puede mover su mano, incluso tiene flashes de Gemma de diferentes tiempos, ya que tiene el pelo corto y también lo tiene largo. Parece recordar cuando se conocieron o cuando se casaron o algo así. Hasta que Mark finalmente termina desplomándose al suelo. Ragavi sale del sótano para socorrerlo, por sorpresa de Devon, que no sabe quién es esta tía. El episodio acaba con Mark inconsciente, echando espuma por la boca. La historia continúa con un Mark inconsciente, mientras que Devon no se fía de Ragavi, prefiriendo llamar a Cobell. Pero la doctora le dice que como lo haga, ella se pira, así que se está quietecita y no le llama. Mientras tanto, Mark está teniendo recuerdos de su historia con Gemma. La pareja se conoció donando sangre, se hicieron ojitos y se enamoraron, se casaron y la joven se quedó embarazada. Pero por desgracia sufrió un aborto espontáneo y decidieron tirar por la fecundación in vitro. En la clínica a la que acudieron, vemos por un segundo al señor misterioso de la sala de exportaciones, el Dr. Mauer. A las semanas de estar poniéndose el tratamiento, Gemma recibe por correo un juego de cartas, el Chica y Bardo, que son justamente las cartas que Dylan vio en la primera temporada y que robó una de ellas. Gemma explica que las dos personas que aparecen en la tarjeta son la misma persona intentando derrotar a su propia psique. Aquí debemos declarar que en el budismo tibetano, un bardo es una etapa de transición entre la muerte y el renacimiento, en el cual existen 6 bardos. 3 se experimentan en la vida, y los otros 3 durante y después de la muerte, antes del renacimiento. Concretamente, el cuarto bardo describe los últimos momentos de tu muerte. Por último, nos encontramos en la noche donde Gemma murió. Mark le insistió para que fuese con unos amigos, y tras pasar un rato se presentó en su casa la policía. Aún no revelaron cómo Lumon fingió su muerte. Aquí termina el flashback de Mark y este se despierta. Y ahora pasaremos a la parte más importante del episodio, donde nos muestran dónde se encuentra Gemma. No Casey, sino Gemma. La tienen en la planta inferior de la planta separada, justamente donde baja el ascensor misterioso del pasillo oscuro. Aquí descubrimos cómo Gemma está siendo parte de un gran experimento, donde una enfermera le está sacando sangre y le hace diferentes preguntas. También vemos su habitación, donde le tienen preparada la ropa y una peluca, que tendrá que usar para esas sesiones. Aquí vemos cómo a Gemma le toca visitar en el día de hoy 6 salas diferentes. Cada sala tiene nombre de ciudades, muchas las vimos en capítulos anteriores mientras que Mark estaba refinando datos, ya que cada sala es un proyecto diferente, incluida la sala de Cold Harbor. En este episodio, la verdad que no revelaron qué se cuece en esa sala, pero sí descubrimos qué ocurre en otras muchas. Por ejemplo, en la de Wellington es para ir al dentista, o en la de Allentown es siempre Navidad,
o en otra, por ejemplo, enseñan simulaciones de accidentes aéreos. Y en esta planta hay unas cuantas cositas bastante interesantes. Por ejemplo, que no solo tenemos a Gemma como conejillo de India, sino que hay muchos más sujetos, porque hay más habitaciones como las suyas. Podría estar con ella perfectamente el misterioso separado Coleman, del cual también fingieron aparentemente su muerte. Otro dato curioso es que no estamos ante un separado al uso, ya que el Fury de Gemma tiene multitudes de Dentries, ya que cada vez que entra en una de estas salas, se le activa un nuevo Dentry con otro nombre y otra personalidad. Además que en esta planta también conocemos al famoso hombre misterioso de exportaciones, el que llevaba el material bucodental. Era el Dr. Mauer, que parece ser el encargado de esta planta inferior, el cual hace desde las pruebas médicas a Gemma hasta interpretar los diferentes roles en las diferentes salas. De hecho, Mauer parece que está medio obsesionado con ella, puede que incluso esté enamorado. Y va a ser un gran problema, ya que Drummond, que es el supervisor de esta planta, le tiene dada la orden de que cuando completen el proyecto de Cold Harbor, tendrán que deshacerse de ella por Kier. Otra de las cosas interesantes que tenemos en esta planta inferior es que tienen a sus propios 4 recolectores de datos, que son 4 personajes muy parecidos a nuestros refinadores. Cada uno de ellos está mandándole los datos que tienen que refinar a sus homólogos, y a su vez supervisan su trabajo mediante una cámara del monitor. Aquí descubrimos que Mark, antes de ponerse con el proyecto de Cold Harbor, trabajaba en el proyecto de Drainsville, y cuando lo completó, le pasaron al de Cold Harbor, donde vemos que los datos que Mark está refinando son los datos de Gemma. Y hablando de Gemma, cuando por fin termina el día, después de toda esa dura sesión de diferentes pruebas en las diferentes salas, Gemma pues le dice al doctor que está cansada y que quiere volver a casa, quiere ver a Mark. Pero Mauer le miente diciéndole que su marido ya se casó con otra e incluso tuvo un hijo. Pero bueno, Gemma no se lo cree y termina dándole con una silla en la cabeza, coge su tarjeta y escapa por el ascensor. Pero cuando llega a la planta separada, se activa su Dentry de Casey. Aquí llega Milchick justo a tiempo para decirle que vuelva al ascensor, a lo que le obedece sin rechistar, haciendo que Gemma sea recluida de nuevo en la planta inferior. Pero, ¿por qué Gemma estaría más de 2 años colaborando en esta misión, hasta tal punto de fingir su propia muerte? Bueno, pues pienso que todo está relacionado con la maternidad. Durante el episodio, Devon vuelve a nombrar las cabañas de fertilidad. Parece que Lumon está trabajando en ello. Empezaron separando a las embarazadas para no sufrir el parto, y el proyecto de Cold Harbor podría ser una nueva forma de dar vida, en este caso de forma artificial. Recordemos que el Dr. Mauer ya lo vimos en el flashback de Mark, era un doctor de la clínica de fertilidad. Y a Gemma, al no funcionarle los fármacos para la fecundación in vitro, y ver cómo su marido estaba más irascible que nunca, Mauer lo más seguro que le propondría esta nueva alternativa en fase experimental. Ella aceptaría porque su único fin es darle un hijo a su marido. Lumon se aprovecha de la necesidad de Gemma, pero su única intención es la de renacer a Kier, aunque sea de esta forma, de manera artificial. De ahí el juego de cartas que Mauer le mandó a Gemma. De ahí a que Cold Harbor podría hacer historia, como ya dijo Drummond, porque podría renacer a alguien muerto mediante una gestación artificial. Y la otra pregunta que quedó abierta en este episodio es la de ¿por qué los 4 recolectores se parecen a sus homólogos, los de Macrodatos? Bueno, pues recordemos que el homólogo de Mark está mandándole datos de Gemma de las diferentes salas para que pueda completar el proyecto. Pienso que los otros 3 están mandando datos a sus homólogos de alguien cercano a ellos. En el caso de Irving, puede que le manden datos de Coleman, ya que Irving está investigando lo de su supuesto accidente de coche.
Igual Coleman podría ser su pareja, y el Fury de Irving está intentando encontrarlo, como Mark con Gemma. De ahí la obsesión de Irving con el ascensor del pasillo oscuro. La historia continúa revelándonos el paradero de Harmony Cobell. Va rumbo a su pueblo natal donde se crió, Salt Neck. Es un antiguo pueblo el cual prosperó gracias a la fábrica de éter de Lumon y que tras aprovecharse del lugar y de su gente, la propia empresa lo dejó morir, hasta tal punto que hoy en día solo quedan ancianos que están en la mierda, incluso algunos son adictos al propio éter. Tras el destrozo de la compañía entendemos el por qué la mayoría del pueblo están en contra de Lumon, bueno, excepto Sissy Cobell, la tía de Harmony, que sigue siendo una fanática del culto a Kier. Además descubrimos que aún viven los 9 principios y que Harmony aquí es una paria. Cobell va a visitar a un viejo amigo, Hampton. Descubrimos que ambos trabajaron en la fábrica desde pequeñitos. Se ve que para Lumon la explotación infantil, bueno, pues se la pasan un poco por el forro. De hecho, ya lo vemos en la actualidad con la pequeña Juanita. Además, a Cobell también le concedieron la beca Wintertide de jovencita, como a ella. Aunque ya lo comentamos en anteriores vídeos, y es que parece ser que Lumon, cuando ven a jóvenes especiales o que ven en ellos a Kier, se les ofrece un camino especial con esta beca. Cobell regresa a la casa de su infancia con la ayuda de Hampton, un hombre que ahora vende éter a los adictos del pueblo, quien la esconde en la parte trasera de su camioneta porque piensa o cree que pueden haber personas de Lumon vigilándole. Y aunque esto parezca un poco paranoico, luego nos enteramos que Drummond ha llamado a Sissy. Además, que al final del episodio se acerca un vehículo mientras que Cobell escapa a toda velocidad. De hecho, Hampton se queda atrás, aparentemente para entretenerlos, mientras les reta a que dominen sus temperamentos. Brutal este personaje, ojalá lo veamos más, aunque lo dudo. Pero bueno, antes de que Cobell salga pitando del pueblo, descubrimos muchas más cositas en esa fría y anticuada casita Cobell. En primer lugar, que su madre murió tras una larga enfermedad, una vez que la desconectaron de la máquina que la mantenía con vida. Cobell culpaba a Sissy de ello, diciéndole que por ella la hubiera cuidado encantadísima, pero como la metió en la escuela de Myrtle no pudo hacerlo. De hecho, ni siquiera pudo despedirse de su madre, donde vemos en Harmony ese dolor que siente. Bueno, dolor, rabia, pena, y la verdad que lo lleva padeciendo durante toda la vida. Lo que hace, bueno, que entendamos mucho mejor al personaje. Harmony, de pequeñita, fue considerada digna de la comunidad al demostrar lo buena que era como aprendiz en la fábrica. Y como Sissy, hasta la fecha es la acólita de Lumon más fanática que hemos visto hasta ahora. Quiso que su sobrina fuese igual que ella, aprovechando que Charlotte estaba enferma para encargarse de la educación de la pequeña, siendo esta educación la mayor prioridad para ella, incluso por delante de que la joven estuviese con su madre moribunda. Aunque más tarde llegamos a entender un poquito a Sissy, ya que Charlotte era la mujer más anti-Lumon que te podías echar a la cara, por lo que no quería que la madre le comiera la cabeza a la niña. Conforme el episodio avanza, descubrimos para qué fue Cobell al pueblo, y es que buscaba algo, un cuaderno de notas que revelaban que ella fue la creadora del procedimiento de separación del chip, y no Jane Egan como todos creen. Lumon no solo se llevó todo el mérito por dicho descubrimiento, sino que además obligaron a Cobell a guardar silencio al respecto o se enfrentaría al destierro, con la excusa esa de que oye, que el conocimiento es de todos. Que ojo, gran excusa para cada vez que te pillen ahí en un examen copiándote del compañero, manda cojones. Y bueno, respecto a esta gran revelación me deja sensaciones encontradas. Por un lado, me gusta porque vemos que tras ese terrible dolor que sintió por la pérdida de su madre,
consiguió inventar un chip para poderse separarse del yo y así ayudar a que nadie tuviese que pasar por lo mismo que ella. Igual Cole Harbor está relacionado con ello y Mari y Gemma sean el experimento definitivo que confirme el éxito del chip. Y por otro lado, pues bueno, puedo llegar a entender que Cobble no sea esa despiadada jefa que conocimos en la primera temporada e incluso sea ahora una anti-Lumon. Vale, puedo llegar a entenderlo, pero que nos vendan así de gratis que Cobble es una científica del carajo creando un procedimiento revolucionario... No lo sé, Rick. Lo lógico sería pensar que fuese Regaby la creadora del chip, de ahí a que sepa reintegrar, bueno, entre comillas, y que esté en contra del Lumon. Y no que ahora Cobble se ha convertido en alguien súper vital y esencial para la serie, que hasta fue la creadora de la propia separación. Me da a mí que la historia no estaba tan cerrada como nos la han querido vender durante todo este tiempo y que tras el éxito de la primera temporada, bueno, pues han habido diferentes reescrituras para poder estirar un poquito más el chicle, por lo menos unas cuantas temporadas más. Y ojo que a mí es algo que me encanta, solo que ahora el personaje de Cobble pues está lleno de incongruencias, aparte de ser un poquito surrealista. Siguiendo con el episodio, cuando Cobble le revela a su tía esta gran verdad. Sissy intenta quemar el cuaderno con los diseños de Cobble, pero esta consigue quitárselos. Aquí es cuando su colega, barra novio de la infancia, le avisa de que viene alguien, y ella pues sale por patas. El episodio acaba con Cobble recibiendo una llamada de Devon, en la cual se entera de que Mark se está reintegrando, descubriendo que Regaby está con ellos, lo que nos hace pensar que ella pues no tiene ni idea de lo que está haciendo a la hora de reintegrar, solo se basa en una ingeniería inversa del chip. Además, otra pista de que están modificando la historia original es el hecho de que Devon quiera ponerse en contacto con Harmony y contarle todo, cuando intentó secuestrar a su bebé hace unas cuantas semanas y de hecho descubrieron que era una mentirosa. Cobble le pide a Devon que ponga a su hermano al teléfono para decirle: cuéntamelo todo. La historia continúa con Gretchen, a quien vimos por última vez besándose con el Dentry de su marido. Gretchen, en el exterior, se sincera con Dylan, lo que hace que este se ponga de muy mala hostia. Aunque personalmente, como dije en el live del episodio 8, si a mí me pasa, no me importaría. Coño, al final soy yo con el que se está la tía liando. Gretchen lo justifica diciendo que le recuerda al Dylan que conoció, lo que hace que este se cabree mucho más. Cuando esta le dice al Dentry de Dylan que ya no puede verlo, le rompe el corazón, ya que su motor de vida era ver a Gretchen. Hasta le hizo un anillo de cartón con un atrapadedos, pero ella lo rechaza. Está tan mal que termina yendo al despacho de Milchick a firmar su renuncia. Milchick se siente decepcionado, mientras que Juanita se disculpa con él. Por último, se va al ascensor y se va de la empresa. ¿Terminará abandonando de verdad Lumon o su renuncia quedará denegada? Recordemos que Helly en la temporada 1 quiso renunciar al trabajo y su Fury la volvió a meter dentro una y otra vez. Mientras tanto, en el exterior tenemos a Elena, que desayuna con su padre en la gran mansión Egan. Descubrimos que Elena vive con su padre. Mientras desayunaban, Elena le dice que se ocupará de Irving Bailey. Recordemos que Lumon sabe que el tipo les está investigando, así que cuando Irving llega a su casa, se encuentra con Bart. Hablan de la investigación de Irving sobre las diferentes desapariciones y posibles muertes de trabajadores de Lumon como Doug Coleman. Además, tiene anotado que Bart podría ser el matón de Lumon. Cuando el pobre de Bart, la verdad que le cuesta hasta moverse. Bart le invita a dar una vuelta y en el paseo le dice que el trabajo de él no es matar a nadie, sino conducir. Llevar a la gente de aquí para allá. Vamos, como Jason Statham en Transporter, pero en una versión un poco más vintage. La verdad que todo esto es muy mafioso. De hecho, Lumon es una empresa donde se rigen por un culto rollo secta y que para colmo estamos descubriendo que también puede que sea una especie de organización criminal.
Bart claramente se ensució las manos aunque no haya lastimado a nadie, y ese fue el motivo de querer separarse. Quería sentir que una parte de él aún podía experimentar la inocencia. Así que no sabemos si lo que nos contó en la cena sobre el tema de la iglesia y demás fuera cierto. Esto me hizo desconfiar un poquito de su marido Fields. Bart lleva a Irving a una estación de tren y le dice que se vaya todo lo lejos que pueda y que no vuelva nunca más a Kiev. Aunque está claro que sí lo hará, Lumon no lo va a dejar irse así sin más. Y aunque Irving teme por Bart, porque ahora Lumon irá por él, antes de irse le dice que nunca fue amado. Y cuando está a punto de darle un besito al viejo de Bart, este le dice que no pueden, y vamos, se lo repite muchas veces. Así que bueno, pues a Irving no le queda más remedio que coger a su perrito, subirse al tren e irse del pueblo. Mientras que vemos en la estación a un Bart triste y cansado. Retomando con Elena, la tenemos en la planta separada como Heli, tras intentar convencer a Dylan de que se quede y continuar con los planes de Irving. El joven terminó yéndose, como ya dijimos anteriormente, así que una Heli en solitario decide ir a buscar el papel tras el cuadro, mientras que estaba en refinamiento intentando memorizar los pasos para llegar al ascensor del pasillo oscuro. James la sorprende por detrás, diciéndole que lo ha traicionado. No está claro si la conversación continuará o si Heli echará a correr. Por otro lado, tenemos a Milchick. Juanita ha terminado la beca Wintertide y pues la manda a picar billete para otro lado. Ella está bastante triste porque quería quedarse mucho más tiempo, aunque Milchick lo está disfrutando ya que la niña le metió en problemas por quejarse a sus superiores de él. Más tarde, el jefe de la planta separada se encuentra con el señor Drummond. Le echa una bronca por no parar de cagarla. Por último, dejando que Dylan renuncie y perdiendo a otro refinador más. Aunque la mayor cagada es que están en el día más importante de la empresa porque deberían de finalizar Cold Harbor. Y resulta que Mark no aparece por ningún lado. Milchick le agradece su tironcillo de orejas de forma ostentosa, pero Drummond le presiona para que sea mucho más directo y conciso, y tras decírselo varias veces, le toca los huevos a Milchick diciéndole que su trabajo es mantener la planta separada. Si pasa algo en el exterior, no es su problema, sino el suyo. Y por último tenemos a Mark y Devon. Estos le contaron todo lo ocurrido a Cobell en la llamada, pero Mark está colaborando a regañadientes, ya que no se fía del plan de Devon, ni mucho menos de Cobell. Cuando se reúnen los tres, Harmony le dice al refinador que llame a Milchick para avisarle de que está enfermo, ya que si sospecha, podrían poner en peligro a Gemma, ya que si el Dentry de Mark llega a completar el proyecto de Cold Harbor, acabarán con ella, dándonos a entender, pues que le van a quitar la vida. Pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué se necesita morir cuando el experimento finalice? Igual, pues el fin del experimento podría ser precisamente eso mismo, el morir y pasar la consciencia de Gemma, es decir, la conciencia de un fallecido, a una especie de recién nacido. Vete tú a saber qué puede ser, ya lo descubriremos. Así que Mark llama a su jefe, aunque le es medio sincero porque le confiesa que se quiso tomar el día libre para asuntos personales, ya que pues el trabajo es solo trabajo y que Lumon apuesta por el equilibrio entre la vida laboral y personal. Aquí Milchick se emociona bastante, ya que es algo que él no ha experimentado nunca, algo parecido a lo que le pasa a Elena, que solo viven por y para trabajar. O quizás a Milchick solo se le venía a la mente el hecho de Dios santo, a ver cómo soluciono esto ahora. Pero al menos le hace prometer a Mark que vendrá a trabajar mañana. Al anochecer, Mark se esconde detrás de la camioneta de Harmony y ella y Devon lo llevan a escondidas a las cabañas de fertilidad.
Cobell se inventa una historia al guardia de seguridad. Le dice que Devon es una de las chicas de Jaime y que nadie debe enterarse. Parece ser que al viejo le encanta meter el churro, supongo que tiene muchas amantes. El episodio finaliza con el Dentry de Mark despertando en el interior de una cabaña. Devon le tranquiliza un poco ya que está bastante confundido y desorientado. Su hermana lo lleva a ver a Cobell y tras asegurarse de que su Dentry recuerda que Gemma está viva, se ponen manos a la obra para la gran final. Pero, ¿qué pasará en el episodio final de la temporada? Bueno, pues mi apuesta es que tanto Ellie como Gemma estarán en peligro y Mark tendrá que decidir a quién salvar. Y como ahora está reintegrado, bueno, parcialmente reintegrado, será una lucha entre ambos por tomar esa decisión, lo que hará que el final de la temporada termine con la muerte de una de ellas. La historia continúa con Mark S. Cobell le pregunta si ya ha terminado de refinar el archivo Cold Harbor. Le dice que no, por lo que Gemma sigue con vida. Cobell le explica que una vez que llegue al 100% tendrá que ir a la planta de pruebas por el ascensor. Allí volverá a ser el Fury de Mark. Tendrá que encontrar a Gemma, llevarla de vuelta a la planta separada y encontrar la salida. Todo esto tiene el fin de conseguir una prueba viviente de las atrocidades de Lumon para así acabar con la organización. Aunque el Dentry de Mark no puede dejar que todos los Dentrys mueran. Aquí es cuando, con una cámara, ambos Mark se graban y tienen una conversación. El Fury intenta convencer al Dentry de salvar a su mujer y que no se preocupe porque él no morirá, ya que está la reintegración y ambos compartirían una vida en el exterior. Pero el Dentry se niega a ayudarle, ya que él está enamorado de Ellie y no puede perderla. Siente que su Fury solo le está manipulando para usarlo, así que deja de hablar con él. Cobell decide hablar con el Dentry y revelarle la importancia de los datos que refinaba. Pero, ¿qué son los datos que Mark refinaba? Estos datos son los cimientos de las personalidades separadas de Gemma. Cada archivo que completaba era un nuevo Dentry de Gemma. Hasta ahora Mark había completado 24 y ahora Cold Harbor era el último. De hecho, le dice que para Lumon, después de que lo complete, ya no le servirá ni él ni Gemma y los van a desechar. Por último, el Dentry le dice a Devon que si lo siguiente que ve no es la planta separada, que su hermano se olvide de volver a ver a Gemma. Por otro lado, tenemos a Ellie, donde Jaime le revela que no quiere a su hija Elena, que antes veía en ella a Kier, pero desde que creció dejó de verlo. Tuvo más hijos con la esperanza de ver en alguno de ellos a Kier, pero nada de nada. Hasta hace algunas semanas que volvió a ver a Kier en alguien, justamente en Ellie. Aunque ella solo quiere que le responda el por qué le mandó a la planta separada. Pero solo le dice que mañana es el gran día, mientras se va por patas. Al día siguiente, el Dentry de Mark aparece en la planta separada, seguido de Ellie. Allí ven un nuevo cuadro donde Mark parece ser como una especie de Jesucristo y el resto del elenco de la serie, a su lado como venerándolo. Juntos se van a Macrodatos. Allí está una estatua animatrónica de Kier, donde le tienen preparado una gran fiesta para cuando complete su último archivo. Así que Mark se sienta y comienza a refinar. Mientras tanto, vemos a Dylan entrando en la planta separada y sorprendido porque su Fury rechazó su renuncia. Milchick le da un informe con los motivos de su Fury, donde escribió que entendía que le gustase Gretchen, ya que al final pues son la misma persona. Además, se sintió muy dolido al ver que su mujer admiraba a su Dentry en vez de a él, pero ahora se ha propuesto que le vuelva a ver como antes. Respecto a su Dentry, le da permiso para que decida lo que quiere hacer con su vida. Si se quiere ir, si se quiere quedar, si quiere existir o quiere existir lo que quiera.
Volviendo con Mark y Helly, él le dice que Cobel se veía diferente, por eso parecía de fiar. No sabe si completar Cold Harbor, aunque ella le dice que de hacerlo o no, estarán igualmente jodidos. Helly le anima a hacerlo, ya que si es cierto lo de la reintegración, al menos podrá seguir viviendo, aunque él solo quiere estar con ella. Y con los ojos llenos de lágrimas, decide completar Cold Harbor, lo que hace que todos los villanos se pongan en marcha. Mauer llama a Jane para que se dirija a la sala donde observar la prueba de eficacia para el último Dentry de Gemma, que se encuentra poniéndose la ropa de la fatídica noche de su accidente, mientras se dirige a la sala de Cold Harbor. Mientras tanto, en Macrodatos, el muñeco de Kier felicita a Mark diciéndole que hizo historia. También sale Milchik, el cual se tira algunas pullitas con Kier y da paso a coreografía y divertimento, tocando la balada de Ambrose y Grunel mientras baila. Helly aprovecha para crear una distracción, robarle el walkie a Milchik, meterlo en el váter y dejarlo encerrado en los baños, mientras que Mark huye para salvar a Gemma. De hecho, llega Dylan para ayudar a Helly y contener a Milchik en el interior. Por otro lado, Lorne entrega una cabrita a Drummond. Pero, ¿cuál es la finalidad de las cabras en Loom? La empresa aparentemente sigue la tradición de sacrificar una cabra antes de matar a un sujeto de prueba una vez cumplido su propósito en la compañía. Drummond afirma que lo hacen porque creen que el espíritu de la cabra llevará el alma del sujeto muerto a los brazos de Kier. Esta creencia muestra cómo Lumon funciona más como una secta, donde Kier es considerado casi un ser divino. Una cabrita llamada Mil es elegida para el ritual. Se cree que llevará el alma de Gemma a Kier tras ser sacrificada. Sin embargo, a la jefa de mamíferos le cuesta matarla porque se encariñan con las cabritas que la llevan criando toda la vida. Dado que el departamento de mamíferos crían a muchas cabras, la de sujetos de prueba que habrán matado a estos de Lumon, entre ellos pues a Coleman o incluso a la protagonista de la carta de Lexington. Pero este ritual es interrumpido por Mark, que estaba intentando abrir la puerta del pasillo oscuro. Drummond lo pilla infraganti y le da una paliza, pero la jefa de mamíferos se une a Mark y juntos consiguen detener a Drummond. Mark se lo lleva como rehén a la planta de pruebas, pero al entrar al ascensor, su Fury toma el control y por inercia dispara la pistola, acabando con la vida de Drummond. Tras salir del ascensor, va en busca de Gemma, que acaba de entrar en la sala de Cold Harbor. Pero, ¿qué es en realidad la sala de Cold Harbor? Bueno, pues cuando Gemma entra en la sala, se encuentra con una simple cuna ya montadita. Su objetivo es desmontarla y que no le genere ningún recuerdo de su Fury. La prueba resulta exitosa cuando, a pesar de ver la cuna y desmontarla con una canción que ella y Mark solían escuchar, la Dentry de Gemma parece imperturbable. No muestra signos de retener los recuerdos de su Fury, lo que demuestra que Lumon ha logrado erradicar su recuerdo más doloroso. Si bien se desconoce el propósito principal de Lumon, la compañía aparentemente pretende usar la tecnología para ayudar a las personas a eliminar todo el dolor de sus vidas. Pero, ¿por qué tenían que enterrar a Gemma con la cabrita? Lumon quería matar a Gemma a la hora de extraerle el chip del cerebro, dado que Gemma era solo un sujeto de prueba. Su propósito en la compañía ya estaba cumplido. Lumon no podía arriesgarse a liberarla al mundo exterior porque sabía demasiado sobre las operaciones secretas. Ni siquiera podían retenerla, pues su trabajo con ella ya había terminado. Por lo tanto, las autoridades de la compañía planearon matarla, creyendo que había alcanzado el verdadero propósito de su vida al servir a Kier. Mientras tanto, en Macrodatos, Milchik ordena a los de la orquesta que se vayan a trabajar, pero Helly da un discurso sobre lo corta que es la vida de un Dentry y que encima piensan que no lucharán por ella.
lo que hace que todos los de la orquesta se queden a su lado, y aunque Milchick termina derribando la puerta, no puede hacer nada ante todo ese ejército improvisado, liderado por Dylan. Por otro lado, Mark, tras dar muchas vueltas por la sala de pruebas, terminó encontrando a la enfermera y le asustó a punta de pistola. Consiguió encontrar la sala de Cold Harbor y abrió sus puertas gracias a la sangre de Drummond. Gemma, al verle, no le reconoce, y mientras que Mark le cuenta quién es, Maguire, por el megáfono, intenta que desconfíe del chico. Pero bueno, al final el joven se ve tan sincero que Gemma confía en él, mientras que Jane casi se sale de la pelleja. Finalmente, Mark saca a Gemma de la sala y por fin se reconocen. Se abrazan entre lágrimas mientras suenan las alarmas. Han de huir cuanto antes. Maguire corre tras ellos, pero consiguen entrar en el ascensor a tiempo. Con el subidón termina dándose un beso, pero de pronto toman el control la señorita Casey y Mark S., lo que hace que alucinen tras ver que se estaban besando. No hay tiempo y Mark saca a Gemma por la puerta de salida de la planta separada, pero él decide quedarse dentro. Y a pesar de los griteríos de Gemma, Mark S. decide quedarse con Helly, porque esa es su idea de libertad. Cree tener su propia identidad y no está dispuesto a arriesgarse a perderse solo porque su Fury pueda vivir en paz el resto de su vida. Helly y Mark corren juntos por los pasillos de Lumon, aparentemente sin tener ni idea de a dónde se dirigen. Sin embargo, tarde o temprano terminarán atrapándolos. Gemma, por su parte, tendrá que escapar del edificio y encontrar a Devon para poder sacar a Mark del lugar. Y así termina esta pedazo de segunda temporada de Severance. Déjame un comentario con tus impresiones, que estaré deseando leerte. Seguiré subiendo contenido de Severance. Por lo que ya sabes, te sugiero que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. Hasta luego.